Escatología básica por el Dr. Charles C. Riley, sección 13, lo que ha de venir. Capítulo 83, un bosquejo de los eventos futuros. Este capítulo presentará un bosquejo de los eventos futuros según el entendimiento premilenial de las Escrituras. Esto servirá de marco para más discusiones detalladas de acontecimientos futuros selectos. 1. Eventos que rodean el final de la edad de la Iglesia. A. Apostasía creciente. El término últimos días abarca todo el periodo entre la primera y la segunda venida de Cristo. Hebreos 1:2. La defección y la apostasía, entre otras cosas, caracterizarán todo ese periodo. Segunda de Timoteo 3:1. Así que no es indicación del final de la era de la Iglesia la presencia en la misma de la apostasía, pero el aumento de ella sí lo es. La apostasía existe en el presente y también existirá en el futuro, cuando al llegar a su clímax conducirá al reinado religioso del hombre de pecado durante el periodo de la tribulación. Segunda de Tesalonicenses 2:3. Podemos esperar que la apostasía se difunda cada vez más a medida que nos acerquemos a los días de la tribulación. 1. Las características doctrinales de la apostasía. Estas incluyen a lo menos 3. A. Una negación de la doctrina de la Trinidad. Primera de Juan 2:22 y 23. B. Una negación de la doctrina de la encarnación de Cristo. Primera de Juan 2:22, 4:3, segunda de Juan 7. En la época de Juan, esto tomó la forma de negación de la verdadera y real humanidad de Cristo, aunque también toma la forma de negar la verdadera deidad de Cristo. El rechazamiento, ya sea de la Trinidad o de la encarnación, niega la existencia del hombre Dios, la cual es esencial para nuestra salvación. Si Jesucristo no fuese hombre, no podría haber muerto, pero si no fuese también Dios, esa muerte no habría podido efectuar el pago por los pecados. C. Una negación de la doctrina del regreso de Cristo. Segunda de Pedro 3:4. 2. Las características del estilo de vida de la apostasía. La defección de la doctrina siempre trae una declinación de la moral. Pablo enumera 18 características de tal declinación en 2 de Timoteo 3:1-5. Son estas: egoísmo, amor al dinero, un espíritu orgulloso, blasfemia, desobediencia a los padres, ingratitud, falta de santidad, falta de afecto natural, enemistad incesante, de modo que los hombres no pueden ser persuadidos a ponerse de acuerdo el uno con el otro, calumnia, falta de dominio propio, salvajismo, oposición a lo bueno, conducta traidora, impetuosidad, temeridad e imprudencia, altivez, amor al placer, una forma de adoración sin santidad de vida. B. Preparación para la iglesia ecuménica. Durante la primera parte de los días de la tribulación, la religión ecuménica organizada tendrá su auge. Este sistema religioso apóstata se describe en Apocalipsis 17 con el título Misterio, Babilonia, será mundial. Versículo 15. Infiel a la verdad y al Señor. El término ramera aparece en versículo 1, 5, 15 y 16. Tendrá amplia influencia política, versículos 12 y 13. Será un sepulcro blanqueado, es decir, estará interiormente corrompido mientras que exteriormente será glorioso y espléndido, versículo 4. Y perseguirá a los santos de la época de la tribulación, versículo 6. El fundamento para tal sistema aparentemente tendrá que ser colocado antes que comience la tribulación, es decir, durante los años finales de la era de la Iglesia. La preparación muy probablemente incluirá tanto movimientos organizacionales hacia la unidad en la cristiandad
como también el predominio de doctrinas que grupos diversos puedan respaldar. 2. El rapto de la iglesia. Nuestro entendimiento moderno del rapto parece tener poca o ninguna conexión con el evento escatológico. Sin embargo, la palabra se aplica correctamente a ese evento. Rapto es un estado o experiencia de ser llevado a otro lugar. El término proviene de la palabra latina rapio, que significa asir o arrebatar, en relación con un éxtasis del espíritu o la remoción misma de un sitio a otro. En otras palabras, significa ser llevado a otro lugar en espíritu o en cuerpo. El rapto de la iglesia significa el traslado de la iglesia de la tierra al cielo. Las palabras griegas de la cual tomamos el término rapto aparece en 1 Tesalonicenses 4:17, traducida arrebatar. La traducción en latín de este versículo usa la palabra rapturo. La palabra griega que traduce es arpazo, que significa arrebatar o llevarse. En otras partes se usa para describir cómo el Espíritu se llevó a Felipe cerca de Gaza y lo trajo a Cesarea, Hechos 8:39, y para describir la experiencia de Pablo de haber sido arrebatado hasta el tercer cielo, 2 Corintios 12:2-4. Así que no puede haber ninguna duda de que la palabra se usa en 1 Tesalonicenses 4:17 para indicar la remoción real de personas de la tierra al cielo. B. Los componentes del rapto, 1 Tesalonicenses 4:13-18. 1. El regreso de Cristo, versículo 16. El Señor mismo regresará por su pueblo, acompañado de toda la magnificencia que su presencia merece. Habrá una voz de mando, no se dice si será emitida por el Señor o un arcángel, y la trompeta de Dios llamará a los muertos en Cristo a su resurrección, a la vez que proferirá una advertencia a aquellos que han rechazado a Cristo y han sido por ello excluidos del rapto. 2. Una resurrección, versículo 16. En esta ocasión, solo serán resucitados los muertos en Cristo. Esto significa los que han creído desde el día de Pentecostés, porque aunque hubo creyentes antes de este tiempo, ninguno de ellos fue puesto en Cristo. Los muertos en Cristo serán levantados justamente antes que los vivos sean transformados, pero ambos grupos experimentarán sus cambios respectivos. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, 1 Corintios 15:52. Todo el procedimiento será instantáneo, no gradual. La palabra para momento es la palabra de la cual proviene el término átomo, debido a que cuando se descubrió el átomo se pensó que era indivisible, fue nombrado átomo, aunque subsecuentemente el átomo fue dividido. La palabra retiene su significado de indivisible. La resurrección de los muertos y el traslado de los vivientes ocurrirá en un momento indivisible de tiempo. 3. Un rapto, versículo 17. Hablando estrictamente, solo los creyentes vivos serán raptados, aunque usamos el término para describir todo lo que ocurre en ese tiempo. Esto significa que serán elevados a la presencia del Señor sin tener que experimentar la muerte física. 4. Una reunión, versículo 17. La reunión será con el Señor y con los amados que han muerto. 5. Una noticia tranquilizadora, versículo 18. La verdad del rapto a la vez nos da consuelo y nos anima, puesto que la palabra tiene los dos significados. La descripción de Pablo del rapto, tanto en 1 Corintios 15:51-58 como en 1 Tesalonicenses 4:13-18, no dan apoyo alguno al punto de vista de un rapto parcial que enseña que únicamente los creyentes espirituales serán raptados en varias ocasiones durante el periodo de la tribulación.
Pablo afirma claramente que todos seremos transformados en esa ocasión y él escribió esas palabras a los corintios, muchos de los cuales difícilmente pudieran llamarse espirituales. 3. Los eventos del periodo de la tribulación. Puesto que las escrituras describen muchos eventos que ocurrirán durante los 7 años de la tribulación, y siendo que yo quisiera juntarlos todos en una secuencia tan cronológica como sea posible, he pensado que sería mejor hacer esto en el siguiente capítulo. 4. Eventos en la segunda venida de Cristo. A. La segunda venida. En el clímax de la campaña de Armagedón, el Señor regresará a la tierra para juzgar y reinar. Su regreso se describe en Zacarías 14, 1 al 11 y Apocalipsis 19, 11 al 16. Se hace referencia al mismo en muchos otros pasajes, pero estos dos lo describen más detalladamente. B. Juicios antes de la segunda venida. Estos serán tratados en un capítulo separado. 5. El milenio. Puesto que las escrituras dan muchos detalles acerca del futuro reino milenial de Cristo, yo quisiera dedicarle un capítulo separado al milenio y a los eventos que ocurrirán al final del mismo.